Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo Pensar mi ley, conversaciones en caliente sobre fascinación y horror. Y de nuevo, al igual que hizo mi compañero Mauro el otro día, agradecer al instituto por organizar este evento y especialmente a Mauro, ¿no? Porque fue su idea, es el principal organizador de este ciclo y me invitó a coordinar esta segunda sesión que se llama Mi ley como síntoma de un cansancio, populismos de mercado y religiosidades capitalistas. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Mariana Sendra y a Adrián Cangi. Mariana Sendra es de la Universidad de Deusto, investigadora postdoctoral, y nos va a presentar la charla ¿Es mi ley populista? La articulación del pueblo y el mercado en el discurso de la nueva derecha radical en Argentina. Y Adrián Cangi es de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la UBA y nos va a presentar El fanático, intersecciones entre capitalismo, gobernanza y religión. Voy a presentaros a los dos al principio, ¿de acuerdo? Y luego ya primero empieza Mariana con su intervención de unos 20 minutos y luego Adrián Cangi también con su intervención de otros 20 minutos y luego damos paso a preguntas. Es importante tratar de que terminemos la sesión a las 8:30 porque si no nos quedamos encerrados en el instituto porque a las 9 cierran, ¿vale? Entonces, bueno, con el tiempo voy a hacer un poco estricto para que podamos terminar en ese horario. Y bueno, voy a presentar primero a Mariana Sendra. Como ya dije, es investigadora postdoctoral de la Universidad de Deusto, en Bilbao, en España, en el proyecto Horizon Euro. Eh, y bueno, es doctora en política comparada por la Universidad de Salamanca. De hecho, fuimos compañeros de doctorado. Sus intereses de investigación y publicaciones se relacionan con las preferencias de los votantes y las dimensiones de la competencia política, con énfasis en los partidos de derecha en América Latina y en Europa. Y sus trabajos han sido publicados en revistas de primer nivel. Por otro lado, Adrián Cangi es postdoctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sao Paulo. Es doctor en Filosofía y Letras por la misma casa de estudios. Es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Políticas de la Academia Nacional de Ciencias en cooperación con la Universidad de Múnich y especialista en Estéticas y Teoría de las Artes por la Fundación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense. Es profesor titular regular e investigador de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda. Y entre sus numerosas autorías y coautorías destaca La Narca, Filosofía y Política in Mar Stirner, traducida al castellano y al francés. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a Mariana para que presente su exposición. Gracias, Mariana. Vale, muchas gracias y bueno, también gracias a Mauro y bueno, a ti, José Manuel, por la invitación, el Instituto de Iberoamérica, por la organización del ciclo. Bueno, un poco la exposición se va a basar, sí, voy a contar un poco el contenido de este trabajo que hemos publicado muy recientemente con mi coautor, que es el Hugo Marcos Marne, que también es profesor de la Universidad de Salamanca, que lleva por título Es mi ley populista, pueblo y mercado en la nueva derecha radical argentina. Para contar un poco, partimos un poco de la premisa en el trabajo de que si nos centramos en la forma en que los actores populistas han definido quién pertenece al pueblo frente a la élite, el populismo argentino ha sido principalmente de carácter inclusivo. Por ello, digamos, hasta hace muy poco, la derecha argentina nunca logró construir en Argentina históricamente una coalición política transversal, digamos, que incluyera a segmentos considerables de los sectores populares, ¿sí? Entonces, el triunfo electoral de Milei y, bueno, y de su partido, La Libertad Avanza, no solo ha desafiado la hegemonía política del peronismo, logrando un amplio apoyo popular, sino que ha abierto el debate también sobre si hay un populismo de derecha en la Argentina que se suma además a los actores populistas de derecha que están surgiendo en la región o que ya han surgido en la región. Entonces, dentro de este marco, en el trabajo nos preguntamos cuán populista es Milei. Básicamente, no, digamos, no hay dudas de que Milei tiene un discurso fuertemente antipartidista, ¿no?
que ataca a los políticos, ¿no? Y alaba las bondades de los mercados, pero la cuestión es hasta qué punto estos elementos configuran un tipo de discurso populista eh, a partir de un enfoque teórico concreto, que es el que nosotros utilizamos, que ahora voy a explicar, o si esto es más bien una plataforma neoliberal libertaria que no cumple, digamos, con los componentes que tiene que existir para hablar del populismo, ¿no? Y en este sentido es clave también hasta qué punto es posible una combinación de un liberalismo económico y una concepción homogénea del pueblo, ¿no? Hasta qué punto es posible estas dos cosas. Entonces, bueno, nosotros llevamos a cabo un análisis sistemático de discursos claves pronunciados por Milei entre el 2021 y el 2022, o sea, desde su ascenso electoral hasta que ganó las presidenciales en la segunda vuelta, y nos basamos para ello en la definición o en el enfoque ideacional del populismo, este, es- analizando si están presentes de manera consistente todas estas subdimensiones que considera este enfoque. El enfoque ideacional del populismo ha ganado mucha atención en el último tiempo para analizar más que nada los populismos de derecha radical, y bajo esta perspectiva, digamos, se concibe el populismo en términos mínimos como un conjunto único de ideas que entiende la política como una lucha maniquea entre una voluntad reificada del pueblo y una élite conspiradora. Entonces, esta definición ideacional tiene tres elementos o tres subdimensiones principales que tienen que estar presentes en un discurso. Una cosmovisión maniquea y moral de la política, la proclamación del pueblo como una comunidad homogénea y virtuosa, y la descripción de una élite o de unas élites que son una identidad corrupta y egoísta que ha dañado moralmente al pueblo. Entonces, la peculiaridad del conjunto de ideas populistas reside precisamente en esta combinación en la combinación de estas tres subdimensiones. Entonces, utilizando una técnica de análisis de contenido que se denomina Holistic Grading, que fue adaptada por Kirk Hawkins en el 2009 para analizar el caso de Hugo Chávez, que es una técnica interpretativa en base a los criterios teóricos del enfoque ideacional del populismo, en función de los cuales los codificadores son entrenados para considerar en los discursos los elementos claves que se asocian al populismo. Entonces utilizamos esta técnica. Es una técnica, un método que no asume que el populismo sea una característica dicotómica, es decir, que esté presente o ausente, sino más bien un atributo continuo que puede ser más o menos central en un discurso político. Entonces lo que hacen los codificadores es asignarles a los textos una puntuación que va de 0 a 2. Los textos con una puntuación igual podemos asignamos con decimales. Los textos con una puntuación inferior a 0,5 serían no populistas, entre 0,5 y 1,49 algo populistas, y entre 1,5 y 2 muy populistas. En total nosotros codificamos, los codificadores fuimos mi coautor y yo, codificamos por separado sin hablarnos 14 discursos para esta investigación. Codificamos piezas correspondientes a elecciones que fueron el manifiesto electoral o la plataforma electoral, los discursos de apertura y cierre de campaña y los debates, las intervenciones de Milei en los debates, tanto para las parlamentarias del 2021 como para las presidenciales de 2023. Además, en el caso de las presidenciales también codificamos, o sea, codificamos tanto los de la primera vuelta como los de la segunda vuelta, y además codificamos un discurso internacional que pronunció Milei en el 2022 en el evento de Viva 22 del partido de derecha radical Vox, que él fue invitado como speaker, digamos. Y además codificamos también lo que se llama un iconic speech, que es como un discurso emblemático, que en este caso fue un discurso que dio Milei en el Estadio El Porvenir, que fue el primero, digamos, que pronunció en el conurbano bonaerense, que, bueno, como saben, es la zona adyacente a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, que es el área más poblada del país, donde además el peronismo tiende a ser difícilmente derrotado. Entonces, em, voy a mostrar muy brevemente una tabla que tiene los resultados. Se ve, ¿verdad? Em,
bueno, en esta tabla lo que vemos es que las ideas populistas, si ustedes pueden ver, o sea, aquí lo que estoy mostrando es el promedio, o sea, la media de las notas que le pusimos los dos codificadores, ¿sí? Y lo que vemos es que las ideas populistas están presentes en los discursos y en los manifiestos en grados muy diferentes, ¿verdad? Vemos que están particularmente ausentes en los manifiestos electorales, también en el discurso internacional y en los discursos de la segunda vuelta, pero sí que están más presentes en el resto de los discursos. Y hay una pieza que se considera totalmente populista, que es este iconic speech, donde la nota final supera al umbral de 1,5 y le sigue el discurso de clausura de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Bien, simplemente quería mostrar un poco esto para que lo visualizaran. Lo que nosotros encontramos, y ahora voy a adentrarme un poco más en los discursos y en algunas frases que recuperamos, digamos, es que Milei, digamos, utiliza ideas populistas en sus discursos sin duda. Ahora, estas ideas populistas no siempre se usan de manera coherente. O también lo que nosotros decimos como en las conclusiones o cuando hablamos en la discusión, decimos que es parcialmente populista. Por un lado, las intervenciones de Milei contienen elementos claramente compatibles con el populismo definido desde el punto de vista nacional. En este sentido, algo que se destaca fundamentalmente es su visión maniquea de la política, ¿no? Que incluye un lenguaje belicoso y una simplificación excesiva de las ideas con connotaciones morales. Por ejemplo, en el discurso de cierre de campaña de las legislativas del 2021, él dice: nosotros venimos a proponer dar una batalla desde el lado moral. Esos tibios, los neutrales, no van a hacer nada. Solo se cambia la historia dando batalla de frente en el plano de las ideas. O dice: nosotros abrazamos los valores morales correctos porque ellos, los socialistas de distintos pelajes, sus valores son la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el asesinato. Por eso nunca se olviden que esa ideología asesina mató a 150 millones de seres humanos. Entonces, bueno, eso por un lado. Después también, obviamente, como ya adelanté, hay una fuerte retórica antielitista. El antielitismo está muy presente, sin distinción alguna. Se construye en todos los discursos la idea, como ya saben, de una casta política que incluye a todos los partidos políticos, donde se los define como ladrones, privilegiados, corruptos, parásitos, que utilizarían los poderes del Estado para vivir cómodamente a expensas de los ciudadanos. Entonces, en la retórica de Milei, esta casta ha subvertido el sistema en su propio interés para hacerlo funcionar en contra de los ciudadanos, los argentinos, los individuos. Bueno, tenemos muchísimas frases, algunas, por ejemplo, en el discurso de apertura de campañas legislativas dice: tenemos un verdadero enemigo, que es la casta política, porque ellos tienen los privilegios, a nosotros nos revientan impuestos, nos tuvieron encerrados y se subieron las dietas, por nombrar alguna de ellas. Otra cuestión también que nos permite analizar la rúbrica que nosotros seguimos para codificar cada uno de los discursos es ver si otros elementos también, aparte del antielitismo, del pueblocentrismo, que son característicos de los populismos de derecha. Por ejemplo, algo que encontramos y que lo asemeja mucho con, por ejemplo, con Trump o con el discurso de UKIP en Reino Unido, es que está muy presente una visión nostálgica de la historia en el discurso de Milley, que concretamente él posiciona en lo que sería el siglo XIX en Argentina y incluyendo como referencias hacia el gran destino del país, ¿no? A ser una potencia mundial. Y muchas veces atribuyendo proporciones cósmicas a algunas ideas, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el cierre de campaña de la primera vuelta de las presidenciales: probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad. La verdad es que es histórico lo que hemos logrado, estamos ante un momento histórico de hacer el punto de inflexión, el acto que cambia el destino de nuestra nación. Y también dice: en algún momento, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, vamos a volver a ser una potencia mundial, porque en 1860, de ser un país de bárbaros, en 35 años, llegamos a ser la primera potencia mundial.
Entonces, esto también está como muy presente. Entonces, en general, no cabe duda que el discurso de Milei es maniqueo, está dirigido contra las élites políticas, pero un matiz que sí que es interesante mencionar es que se opone a un tipo muy específico de élite, que son élites que están a favor de la regulación del Estado de la economía, no a otro tipo de élites, digamos. Y algo interesante es que él a menudo también, algo que no encontramos en otros populistas, que él también se presenta como un experto, ¿no? Como un catedrático de economía o alguien que sabe mucho de economía y que afirma que existen soluciones técnicas para mejorar la vida de los ciudadanos. Es decir, estas soluciones no proceden de las preferencias no mediadas de los individuos, sino de la lógica de los mercados. Entonces, no es tan frecuente que las ideas populistas vengan acompañadas de un elogio tan explícito del conocimiento experto que exista más allá de la voluntad popular. Con esto no estoy menospreciando el antielitismo de Milley, pero creo que sí es como un matiz a tener en cuenta, ¿no? Y bien, lo más importante, digamos, o el hallazgo que más encontramos es que los discursos de Milei no se refieren consistentemente a un pueblo homogéneo, cuya voluntad única e identificable esté siendo manipulada por las élites. Milei se refiere por momentos a una voluntad de la mayoría, o no tanto una voluntad, sino hay una noción romantizada de un pueblo en Milei que cuando él habla de los argentinos de bien, que serían los argentinos honestos, trabajadores, pero y solamente en dos discursos encontramos una referencia a una voluntad de la mayoría identificada con la soberanía del pueblo, que es, como les dije, el iconic speech, y también un poco en el discurso de la primera vuelta, del cierre de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero hablar un poquito del iconic speech. En esta pieza es donde más encontramos referencias a la voluntad de la mayoría. Él dice en un momento, queremos romper las cadenas, queremos dejar de ser esclavos, por eso cuando les pido el voto no es para que me den el poder a mí, es para que yo se los devuelva a ustedes. Y también y hay varias menciones a eso, y también, bueno, es un discurso que tiene muchísimas ideas con proporciones cósmicas y con muchísimas también referencias religiosas, especialmente el judaísmo. Él en una parte dice, no queremos la cómoda esclavitud de Egipto, no queremos esa vida tranquila de la esclavitud, preferimos ser dueños de nuestro futuro, la libertad, y también habla de Moisés y otras cuestiones, pero bueno, menciono las que para no hacerlo tan largo. Entonces, estos elementos están en estos dos discursos, sin embargo, si tomamos todo el corpus que nosotros analizamos, no están de manera consistente o de manera coherente. Una posible explicación a esto es que tal vez, digamos, en el discurso de Mileta o en su posicionamiento no está presente un componente nacionalista, ¿sí? Que por ahí eso lo diferencia de otros pares y puede ser que esto no le esté permitiendo definir un pueblo en términos homogéneos, porque, bueno, pueblo y nación tienen mucha relación, digamos, sobre todo en los populistas de derecha, y esto sí es evidente si lo comparamos con otros líderes como Bolsonaro o Kast, que sí tienen muchos elementos nativistas en su discurso y que atacan muchas veces a inmigrantes de otros países latinoamericanos, ¿no? Esto no está presente en Milei. Y otra posible explicación, que yo creo que es la más importante, tiene que ver un poco con la tradición liberal, ¿no? En la que muchas veces escribe Milei, que él deja entrever, al menos en términos retóricos, un cierto compromiso con diferentes proyectos de vida, ¿no? Que puedan tener cabida en una sociedad. De hecho, su leitmotiv, que él repite en todos los discursos, es que el liberalismo es el proyecto, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, en resumen, en las intervenciones de Milei hay un grupo de personas que aparece como fuertemente afectado por las decisiones de una élite política. Sin embargo, el grupo no se define según los parámetros del populismo definido ideacionalmente, ¿no? Según este marco teórico que nosotros seguimos. Los argentinos en su discurso se ven afectados por sus restricciones en sus opciones personales, su propiedad, su libertad. Sin embargo, sería el mercado y no una voluntad general ascendente la que representa y acomoda estos intereses de los individuos. En el discurso de Milei, la actividad del mercado se presenta como la forma más pura, ¿no? de ordenamiento, y es el propio mercado el único sistema a través del cual los individuos pueden elegir
sin interferencias de los ingenieros sociales, por así decirlo. Él dice en un momento, cuando la gente determina su demanda de dinero, esa es la demanda óptima de dinero y no tiene nada que ver con la presencia del Estado, o a veces dice las soluciones del capitalismo, la economía empresarial, el único modelo exitoso a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, con esto no quiero decir, digamos, que populismo y neoliberalismo sean mutuamente excluyentes. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos en la región de líderes populistas que aplicaron reformas neoliberales. Sin embargo, desde digamos, de un enfoque teórico más amplio, que acepte una comprensión más amplia del pueblo como emprendedor o que podría estar encarnado en el discurso de Milei en las clases medias, cuya voluntad debería determinar el curso de la política, esto no está. O sea, las referencias pluralistas hacia el proyecto de vida de los individuos un poco descartan una idea de subjetividad colectiva, ¿no? Del pueblo en el discurso de Milei. Obviamente, bueno, el trabajo tiene algunas limitaciones, aunque nosotros hemos seleccionado discursos claves, o sea, en términos que esta teoría y que esta técnica nos dice que son claves en términos sustantivos y además en términos comparativos, ¿no? Porque son tipos de discurso que los podemos encontrar en otros contextos nacionales, o sea, los manifiestos, los debates. Obviamente hemos dejado de lado canales de comunicación importantes como las redes sociales, en los que seguramente vamos a encontrar combinaciones de populismo y neoliberalismo. Y bueno, otra cuestión obviamente es que esta adhesión a las ideas populistas puede cambiar con el tiempo, ¿no? Esta foto nos permite hacernos una idea, ¿no? De este discurso que nosotros decimos es parcialmente populista, pero esto puede cambiar, ¿no? Por razones contextuales, estratégicas, etcétera. Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí de momento y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, damos la palabra a Adrián. Adelante, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por el convite, Mauro. Y bueno, comparto, Mariana, el análisis que haces. En dos palabras diría que me gustaría tomar entonces esta fórmula. Cuando enfrentamos al presidente electo Javier Milei, enfrentamos un populismo neoliberal que podría ser precisado para mí como una utopía conservadora neoliberal cuya fórmula categórica es libertad sin alternativas. Ahora, esto tiene una historia profundamente austríaca estadounidense y una historia en el Cono Sur. Y el problema es que esa historia nos enfrenta a algo que parece siniestro y caprichoso como retorno en una historia presente. Es decir, hay algo curiosamente raro en esta pretensión de novedad de este discurso. Entonces lo plantearía así: libertad sin alternativas. Insisto, algo siniestro y caprichoso crece entre nosotros bajo este nombre, Javier Milei. Tan conocido como distinto, dicen algunos filósofos, tan extraño como familiar. Pero si pensáramos en la más aguda fenomenología de las tentativas, nunca imaginamos esta pretensión de mezcla difícil de exorcizar, propia de una especie de yo soberano, cimientos hundidos de una sociedad y una pretendida visión del mundo económico, intelectual, con referentes austríaco-estadounidenses. Milei pertenece, según los analistas que han trabajado en los últimos 2 años, como ustedes, Mariana, a lo que se ha dado en llamar la estirpe de los fanáticos, quienes se rebelan permanentemente con dos lógicas propias. Por un lado, un fuerte moralismo y por otro lado, la cualidad de un resentimiento sin precedentes. Si esa mezcla no se produce, moralismo y resentimiento, no aparece esa figura fuerte del fanatismo. Pero a su vez viene morigerada en cierta medida entre un esteticismo y un decisionismo, que de alguna manera tiene por fin estos cuatro elementos: moralismo, resentimiento, esteticismo y decisionismo, imponer un cierto sacrificio sin precedentes.
montado en una historia del pasado y proyectado hacia una historia del porvenir, pero un sacrificio que parece siempre sacrificio de los otros, me gustaría decirlo de ese modo, y fundamentalmente que toca eh, a los pueblos, a las instituciones, a otros gobiernos eh, que fundamentalmente forman parte de la estructura democrática de la nación. Podemos decir que solo un fanático de estas características y sin ningún recorte cognitivo o psicológico particular recibe mensajes de las fuerzas del cielo, aunque los recibe como un monarca, no de cualquier modo. Esto de alguna manera es un anacronismo muy fuerte en la historia política de las ultraderechas. Las recibe como un monarca directo del número uno, así lo llama Milei, a Dios, quien le encargó, sin mediadores, la misión de ser presidente. Bueno, ahí tenemos un problema de fondo de este decisionismo, mezcla de esteticismo, moralismo y resentimiento. Resulta capaz de incoherencias extremas propias de un monarca, como cerrar ministerios que igualan derechos de la población, acciones consideradas propias del llamado multiverso de cualquier fanatismo, pero también fundado en un preciso cálculo egoísta del interés individual por sobre cualquier asociación para el bien común. De alguna manera, esta homogeneidad del pueblo que marcaba Mariana efectivamente no tiene ninguna lógica en el discurso sostenido de Milei, porque efectivamente no hay una asociación para el bien común, sino más bien eso que de alguna manera hemos escuchado en estos últimos 2 años y en estos últimos 100 días como una destrucción de los colectivismos, como un cierto desprecio de los pactos históricos preexistentes a su gestión y a cualquier historia que no sea fundadora. Por lo tanto, uno podría decir que portador de un carácter absolutista y decisionista, solo es posible decir que se trata de un fanatismo de ideales. Y eso lo liga evidentemente a condiciones religiosas profundamente y al corazón de ciertas axiomáticas del capitalismo. Axiomática del capitalismo más condiciones religiosas genera una fórmula extraordinariamente interesante para la historia argentina. Bueno, Javier Milei es entonces alguien que prefiere fingir frialdad en la derrota, y ha tenido varias hasta aquí, a costa de su propio equilibrio personal, y al mismo tiempo se presenta como capaz de doblegar permanentemente la apuesta para medirse con la realidad, antes que percibir que su ilusión, por más destructiva que fuera, podría anticipar la catástrofe o un punto crítico para el funcionamiento institucional o de la gobernanza en general de la historia política inmediata. Por lo pronto, para los analistas especialistas en fanatismo, responde una figura que no me gusta mucho nombrarla así, pero me parece que está bien para este momento. Responde a un arquetipo de personalidad autoritaria que conlleva un cierto ideal mortífero como única estrategia para asegurar la pretendida salvación. No nos olvidemos que no hay ningún discurso en el que la palabra salvación no esté implicitada, no esté expuesta, no esté puesta en juego. Salvación. Hay que salvar algo. Algo está por ser salvado y depende de este ejercicio que se le ha legado. Importa menos la verdad y la vida de la historia efectiva de los pueblos que los likes y retweets del feed principal en las redes sociales. Esto marca algo también categórico del fanatismo contemporáneo de las ultraderechas. De allí provienen algunos de sus gritos abominables, tanto en campaña como
rector, llamémoslo así, de la oficina del presidente electo, que no sabemos muy bien quién escribe en ese sitio, pero supongamos que escribe él. Lo cierto es que el grito es una de las figuras sin precedente del fanático, y esto muestra a lo largo de la historia lo que Valéry llamó eh, reconocer al fascista por sus gritos. ¿Hay algo más importante que tener razón en una gobernanza como la que nos toca en el presente, que podríamos llamar gobernanza de la crisis? ¿Puede la precognición de una personalidad autoritaria como la que practica el presidente electo no desembocar en esta pretendida libertad sin alternativas, sino justamente en su contrario, un fatalismo macabro, pero no como una condición dialéctica, sino como una suspensión de una libertad nunca a la que nunca tendríamos acceso tal como la reclama? Bueno, esto quiere decir que si tuviéramos que llamarlo de algún modo a esta práctica de gobierno, la llamaríamos hoy con un nombre preciso: gobernanza de la crisis. No como territorio de una decisión final que puede permitir elegir entre alternativas, sino como una especie de irresoluble atmósfera de incertidumbre y volatilización del tiempo. Todo pasado de la crisis se vuelve futuro de la crisis, y cualquier práctica transformadora se consuma como un caso hoy ya vivido o experimentado en la historia. Si supusiéramos una aguda filosofía de la crisis, esta conduce siempre a un apartado de crisis neoliberal y a una precariedad de las formas de vida que conlleva permanentemente la advertencia que indica que se trata de un tipo, como dije al principio, de utopía conservadora en sí misma, que no tiene otra pretensión más que conservar algo ya conocido en una decisión autoritaria hacia el futuro. Esta utopía conservadora, Michel Foucault la atribuye directamente al primer lector al que Milley hace referencia en los primeros programas televisivos que estaría fundamentando su estructura de concepción política: Friedrich von Hayek. Luego nosotros aprenderemos que no era Hayek, sino Mises, el maestro de Hayek. Y más tarde aprenderemos que no era Mises, sino Murat Rothbard, es decir, un discípulo de Mises y de Hayek. Pero lo importante es que el primero y más contundente teórico sobre el cual diría que se sostiene esta idea de utopía conservadora es Friedrich von Hayek, quien se apoya en una lógica binaria de la crisis moderna, claramente ambientada en los conflictos entre comunismo y fascismo durante el siglo XX, para plantear su utopía neoliberal conservadora como orden alternativo frente a cualquier colectivismo o socialismo. Sea este, dice incluso Hayek, concentrado o difuso, el colectivismo o socialismo. No importa su forma, cualquiera de esas formas es un enemigo. El uso de la vida corriente presente pasa por inventar una forma de disciplinamiento de la conducta, dice Hayek. Un disciplinamiento que siempre está ligado a un disciplinamiento de mercado y en la historia del mercado, aunque esta táctica posee un alto riesgo de derivas autoritarias, maceradas por décadas de fracasos progresistas que van del socialismo a los progresismos latinoamericanos. Ahora, lo curioso, y me detengo unos minutos en esto, los populismos para Hayek, tanto de izquierda como de derecha, parecen ser enemigos de la utopía conservadora de la escuela austríaca. Tanto para Mises como para Hayek, en sus críticas al liberalismo clásico, el objetivo es cuidarse de que el populismo alcance el fondo de esta condición de mercado. Esto es sumamente interesante porque ahí hay un principio paradojal, ¿no? Por un lado cito un autor que tiene un enemigo en el populismo, pero por el otro lado hago de ese autor un
el reinado del populismo efectivo. Entonces, Mises o Hayek persiguen permanentemente una crítica al liberalismo clásico como alternativa global que fuera capaz entonces de esta utopía a la que llamarían. Y ahí sí, como le gusta a Mauro, el carácter benjaminiano va a sonar todo junto, porque Mises y Hayek ambos dicen que la utopía es primero cultural, es decir, litúrgica, cultural y moral. Es decir, es litúrgica, cultural y moral, porque de alguna manera tiene que absorber a las crisis populistas para volverlas a transformar en algo que esté de su lado. Esto es lo que va a marcar, según Foucault, es un definitorio sesgo biopolítico de gubernamentalidad. Y eso efectivamente es lo que Hayek, que efectivamente no leyó a Foucault, pero que sí fue leído por él, llamó de una manera no menos cínica, no menos peligrosa, partido de la vida. Me gusta mucho que se lleven esta frase, que es una frase muy poderosa de Hayek, que atraviesa nuestra América desde Augusto Pinochet y Videla, partido de la vida, que neutraliza cualquier idea de conflicto político de clases. Hayek plantea que cuando prevalece el mercado o el autogobierno del mercado sobre la lógica del partido de clases, es porque el Estado deja de ser el actor principal de cualquier praxis política para convertirse en algo más irreducido. Mises, maestro de Hayek, en un libro que les recomiendo especialmente, que se llama Elección Humana, Tratado de Economía de 1949, enseña que la economía no se ocupa de cosas tangibles. Esto es interesante para dialogar con lo que Mariana planteó, ¿no? La economía no se ocupa de cosas tangibles, ¿no? Y menos aún de objetos materiales. Ese no es un problema de la economía. Se ocupa de modo preciso de efectos y afectos. A ver si se escucha esto, porque esto es muy importante. El problema de la economía son los efectos y los afectos que obran tanto en hombres como en mujeres en las tendencias de sus intenciones y de sus acciones. De este modo, Mises deja abiertas las dimensiones económicas hacia territorios preconscientes e incluso inconscientes, a sedimentos sensibles o modos de afección o autoafección, que funcionan como lo que luego se dio en llamar, en términos de la praxeología neoliberal, catesis. ¿Qué quiere decir catesis? Economía libidinal. ¿A dónde está destinado el neoliberalismo de mercado que modela conductas en este populismo ultraderecha? A una economía libidinal. No está destinado a otro lugar. Está destinado a modificar sensibilidades, sensorialidades, tanto conscientes como inconscientes. Buena parte del siglo XX está comprometido en este experimento, que esconde una reforma económica y judicial, pero que en realidad su objetivo fundamental es una economía libidinal. Es decir, que afecte a los procesos de subjetivación, a las restricciones personales, a las dimensiones de orden y control que pudieran tener que ver, evidentemente, con las negociaciones respecto de la protesta social. Y el objetivo, entonces, dice Mises y Hayek, es robarle la utopía al socialismo para volverla neoliberal. O sea, acá viene algo muy interesante que no puedo dejar de compartir con ustedes, porque si van a combatir cualquier fantasma colectivista, socialista, comunista o comunitarista, y le agrego también peronista, el problema es que esto ya está escrito en 1949 en un libro formidable que se llama Democracia, Justicia y Socialismo, por Hayek, en el que dice que el liberalismo cometió el más profundo de sus equívocos cuando dejó a los socialistas la tarea de fabricar utopías. ¿Está bien? Es decir, no sé si resulta claro que el problema
está en una utopía de ultraderecha, neoliberal, conservadora, es decir, cultural y cultural. Y entonces dice Hayek muy inteligentemente, desde allí el neoliberalismo ultraderecha extrajo su dinamismo histórico y su fortaleza política, igual que lo habían hecho los socialismos. Porque efectivamente, ¿qué le faltaba a los neoliberalismos hasta el primer grito de Margaret Thatcher, no hay alternativa, en la década del 80, apoyado por Hayek en numerosas cartas públicas? Le faltaba una batalla moral y cultural que tuviera un pie en la religiosidad y un pie no religioso. Es decir, aquí se nos plantea un problema muy amplio, ¿no? Pero lo voy a sintetizar de esta manera. ¿Cómo piensa Mises y Hayek, que fueron lectores de Benjamin, que cada ámbito de la experiencia capitalista mantiene una relación parasitaria con la liturgia cristiana, con su fe y también con sus imágenes? Por eso Milei no es un personaje que surja de otro lugar que de una producción prototécnica televisiva, ¿no? No puede emerger de otro lugar, no emerge de abajo, emerge justamente del lugar más interesante donde podía emerger. Lo que Mises y Hayek entienden es que la actualidad del capitalismo, de la que Milei saca profundo partido, enaltece la plena eficacia de la fe, y aquí voy redondeando, fe como sustancia de cosas esperadas. A ver, quiero que tomen esta frase de Pablo de Tarso, ahora transformada en términos del capitalismo, reflexionado por Benjamin y releído por la escuela austríaca. A ver si lo podemos ver de una manera conceptual muy potente. Eficacia de la fe en la sustancia de las cosas esperadas no quiere decir nada más que lo que en el antiguo griego quería decir pistis, jugarme entero por lo que creo. Esto es jugarme entero por la praxis de una liturgia. ¿Y qué es la práctica política del discurso de la ultraderecha conservadora de Milei, que tiene una larga tradición en la Argentina? Una liturgia de cuño cristiano hecha de misterios paganos. Si les gusta esa idea, esa idea de un teólogo como Odo Kassel, contemporáneo de Martin Heidegger, debe ser tenida en cuenta, porque dice que efectivamente el epicentro del capitalismo como acción moral no puede sino fundamentalmente volver a ser otra cosa que la del crédito débito. Esta es toda la tesis fundamentalmente de Mises y Hayek. ¿Cómo volver a una relación de crédito-débito que no tenga que ver con la utopía socialista? Si lo puedo reducir a algo muy simple, en nuestro medio esto calza en una sustancia de cosas esperadas que el capitalismo mantiene como un culto que reúne deuda infinita y una especie de culpa inconsciente. Es posible constatar que esa relación culpa-deuda se enlaza en el funcionamiento del fondo del capital. Y entonces es una fe en el crédito-débito cuyo shock acumula tanto imágenes como producciones, pero más imágenes que producciones. En ese sentido, el capitalismo no es solo una imagen de estilo religioso, como pensaba Max Weber, que creo que se quedó corto en esa frase, pero es bien interesante, sino un fenómeno integral de un culto religioso, como lo define Benjamin. Y lo que estamos enfrentando en y con esto termino, y abro a la conversación, lo que me parece evidentemente que estamos enfrentando es esto que Mariana presentaba de una manera muy potente, ¿no? Esto que me gustó llamar una utopía de ultraderecha, neoliberal, altamente conservadora, donde el problema es lo cultural, no la cultura. Por eso hay un vaciamiento de la cultura en favor de algo cultural, es decir, un ritual cultural que está en la base de cualquier forma de cultura
razonante, crítica, reflexiva, incluso consistente y encadenada en el tiempo. Por eso uno puede leer todos los discursos de Milei en los últimos 3 años y va a encontrarse con un montón de acciones que van y vienen, se desdicen permanentemente, porque el problema es un efecto cultural, no una consistencia cultural racional. Ahí termino y dejo esto para la conversación. Gracias por el convite. Muchas gracias, Adrián. Bueno, muy Gracias a ti. interesantes ambas intervenciones. Ahora vamos a dar la palabra a los presentes para que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario a los invitados de hoy y abrir el debate. Por favor, si quieren pueden levantar la mano virtual o escribir también una pregunta en el chat, como prefieran. Bueno, mientras que se animan, si quieren, voy a comenzar entonces a hacer una pregunta yo y así dejo tiempo para que se anime el público. Bueno, a mí me pareció muy interesante dos cosas que están relacionadas, que han comentado tanto Mariana como Adrián. La primera tiene que ver con una tensión que ambos han planteado y es la tensión entre tratar de hacer un discurso populista en términos formales, sobre todo en el plano, como destacaba Mariana en su trabajo con Hugo, de la diferencia, ¿no? En términos de la clau, la idea de hacer un discurso maniqueo con un pueblo y con unas élites, versus otra parte de la teoría populista que habla del populismo como una ideología blanda, pero al fin y al cabo una ideología con un componente sustancial, ya no solo una forma discursiva, lo que vendría siendo más la lógica de la equivalencia, ¿no? La clau, es decir, una manera de crear una comunidad a partir de la articulación de demandas heterogéneas. Y en el discurso de Milei, ¿no? Y quiero abrir el debate sobre este tema porque dentro de la teoría populista hay bastante debate en torno a si el populismo es forma o es sustancia, ¿no? En el populismo de Milei, por decirlo de alguna manera, o parcialmente populista, como decía Mariana antes, faltan elementos de articulación de demanda muy clásicos dentro de la teoría populista y dentro de los líderes populistas clásicos, ¿no? Por ejemplo, Perón, ¿no? O Getúlio Vargas, o incluso actuales, ¿no? Como Chávez, que antes también se citó. Y es el componente que decía Mariana, el nacionalismo, o podríamos llamar demandas nacionales, o utilizar la nación como un aglutinador, ¿no? De colectivo, o como lo que decía en términos de la clau, un significante, pero también una tensión muy fuerte, como subrayaba antes también Adrián, con demandas democráticas y populares, ¿no? Ya que el discurso de Milei es un discurso que a veces, ¿no? Choca con ese tipo de demandas democráticas y populares, que son las demandas que normalmente articulan los líderes populistas, incluso los neoliberales. Y bueno, pues quería abrir, ¿no? Con esa pregunta y abrir el debate para ver qué piensan ustedes sobre esta cuestión, ¿no? Entre la parte más formal y la parte más sustancial del populismo. Si quieren, empezamos en el mismo orden y luego a ver si ya hay más preguntas. Es que no tengo una buena conexión a internet, por eso recién me quité la cámara. Este, mm, bueno, sí, sin dudas, Milei que intenta, eh, que intenta posicionar, digamos, a que sea la voluntad, o sea, como nosotros lo vimos en el análisis que hicimos, em, claro, no está ese retomar esa cadena equivalencial de demandas en términos de la CLO como vos lo planteabas, pero sí que hay algo en el discurso de Milei que tiene que ver con todo el tiempo hacer referencia a unos sujetos que no están nombrados como pueblo, pero que son unos sujetos que son gente trabajadora, gente que paga impuestos, gente que él siempre habla mucho de los que se levantan temprano a la mañana,
Y después también una cuestión que tiene que ver también con gente que siente que el Estado es el enemigo, ¿no? Que el Estado lo está asfixiando, que el Estado le está quitando, ¿no? Todo tipo de aspiraciones y proyectos personales de vida. Eh, entonces, esto fue una de las cosas que más discutimos, digamos, porque la cuestión era, ¿es posible un, digamos, es posible que haya un populismo de este tipo? O sea, en realidad donde la voluntad del pueblo está encarnada por unas demandas digamos, de estos sujetos, pero que no están nombrados como pueblo, o sea, sin estar nombrados como pueblo. Ese era el quid, ¿no? Y claro, nosotros terminamos por decantarnos porque no, ¿no? Pero sí, en esto que vos decías de demandas democráticas y populares, a veces pareciera o no termina de florecer esta idea como de que el mercado es un mejor ámbito de incluso de que la democracia para decidir ciertas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, es como un reclamar eh, más libertad, más libertad de mercado, como si fuera una manera de reclamar una demanda democrática muy entre comillas, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. De- Se me Hombre, ocurre algo para Adrián, complementar lo de Mariana. Yo creo que todavía estamos frente a una paradoja entre lo formal y lo sustancial, que es lo que vos preguntaste, cuando uno revisa el Milei preelectoral y el Milei oficina del presidente electo por balotaje. ¿Por qué digo una paradoja? Porque una paradoja es una figura muy importante de la historia política de los populismos. Es decir, van dos direcciones a la vez, no resuelve, pero se mueve entre forma y sustancia. ¿Sí? Hay algo muy interesante ahí que está en Mises. Perdón que yo vuelva siempre a las referencias que él dice leer. Lo hago especialmente a propósito porque no estoy seguro que las haya leído, pero sí tengo la certeza de que son citados. ¿Está bien? Entonces, Mises le llama a esto catalaxia, ¿no? Y efectivamente el sentido antiguo de la palabra catalazo es trueque o intercambio, pero también quiere decir hacerse amigo de los enemigos. Por ahora no vemos que ese sea el sentido que Milei o con el que Milei trabaja en su arte de gobierno, llamémoslo así. Todo lo contrario, eh, apuesta a un orden cósmico del mercado, como decía Mariana, y ese orden cósmico del mercado tiene que ver con Alexander Rustov, especialmente con alguien que con toda precisión definió el neoliberalismo como un orden cósmico integral del mercado. Y en ese sentido, fíjense que ahí aparece una tensión doble y uno se pregunta, ¿cómo es que oscila entre Rustov y Mises? Bueno, porque está oscilando permanentemente entre formal y sustancial, es decir, entre algún tipo de intercambio que llama autorregulador o autoorganizador directo de una forma de cuerpos políticos, pero también en algo sustancial que tiene que ver con la asociación. Es decir, la paradoja de Milei es que no dejaría de lado la asociación, que es base de los anarcocolectivismos. No la dejaría de lado, pero al mismo tiempo le da mucho terror que sea leído realmente como un anarquista. Mucho terror porque esto pondría en juego toda su lectura del capitalismo. Sobre todo porque solamente podría definirse como Murray Rothbard como un anarcocapitalista de mercado hipertecnológico.
Esa sería la definición que más precisamente le calzaría a su funcionamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos olvidemos que eh, cualquier anarquista en serio tiene un problema con la técnica, tiene un problema con la relación entre forma y sustancia, sobre todo porque los anarquistas no son sustantivos, ¿no? No van a la sustancia, pero sí creen en cierta condición de un cuerpo viviente, ¿no? En este caso, Milei tenemos dudas que acrediten cuerpos vivientes de algún orden, creen formas de algún orden, y cree al mismo tiempo, paradojalmente, en que hay algún tipo de intercambio asociativo que tendría que darse para esta praxis política. Bueno, ahí está tu pregunta entre forma y sustancia, ¿no? Una especie de paradoja formidable, eh, que no la veo muy distinta a otros populismos, ¿no? Solamente que en este caso, por momentos nos parece un formalista, y por momentos, cuando se vuelve bíblico, parece un sustancialista. Sobre todo cuando dice, Karina, mi hermana, es Moisés y yo su divulgador. Y cita directamente el Éxodo para citar las penas de un pueblo. Ahí se vuelve sustancialista, porque es la punición en la relación asociativa la que funda la práctica política y no una forma. Por ejemplo, una forma que tuviera que ver con el orden espontáneo del mercado, o una forma que tuviera que ver con la autoorganización, autorregulación directa de un mercado, sus mercancías, sus intercambios formales. Bueno, dejo ahí picando el problema, ¿no? Me inclino más por la paradoja. Le temían mucho nuestros eh, pensadores políticos a la paradoja. Le temían mucho a la paradoja. Bien, hoy está consumada. Esto fue, perdón que hago este paréntesis chiquitito, si hay una teoría política en el pensamiento francés fuerte que viene de Miguel Abensour y que es un gran lector de Gilles Deleuze, quien fue su director en su tesis de doctorado, uno podría decir que la paradoja es la fórmula. La paradoja de lo que viene es la fórmula. Pero bueno, veamos cómo se acomoda esto. Nos gustaría que haya decisión, pero ven, una gobernanza de la crisis no permite decisión. Hay oscilación, hay oscilación. Por eso la llamo gobernanza, no gobierno, no hay gobierno. No, porque en el gobierno hay decisiones. Aquí hay idas y vueltas oscilatorias que no terminan de resolver. Gracias, Adrián. Bueno, A ti. vamos a abrir de nuevo el turno de preguntas. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias, José Manuel, por la introducción. Gracias de vuelta, Mariana, Adrián, por haber aceptado la invitación, el convite, y de vuelta a José Manuel por la coordinación, al Instituto Francisco, etcétera. Sí, tendría una pregunta para los dos que entiendo que articula, se me escucha bien, ¿no? Considero y asumo, que articula algunos puntos, pero también son quizás sobre dos dimensiones distintas. Por un lado, una pregunta, Mariana, ¿no? Sobre el artículo, sobre vuestro artículo, y, digamos, si lo dice un ex textualista, por así decirlo, ¿no? Alguien que viene de comunicación, estudios culturales y demás, pero, digamos que si también no se pudiera incluir dentro, no quiero decirlo así, pero no se me ocurre una mejor forma, perdón, pero dentro de las limitaciones del artículo, dentro de una opción metodológica que también es epistemológica, la definición del carácter de un gobernante, por así decirlo, de un perfil político, solamente y nada menos, por eso hacía esta historia de textualistas, comunicólogos, etcétera, en base a sus discursos, ¿no? Como si solamente sus discursos, ¿no? Sus autopresentaciones, sus autorrepresentaciones, lo que, lo que dice, ya sea oficialmente o por redes sociales, y esa también creo que esa barrera se está difuminando mucho, ¿no? Nos hemos vuelto últimamente persecutores de likes y dislikes, ¿no? Y de retweets y demás del presidente como forma, o como forma de gobierno. Bueno, sí, esa aproximación, por así decirlo, diría fundamentalmente textualista, no, bueno, eso, ¿no? No tiene alcances y limitaciones, sino hay algo ahí también
a decir, ¿no? Si no se basa solamente en autorrepresentaciones, autonarraciones, ¿no? Para decir si de vuelta, ¿no? Presidente, político, figura política en general, entra dentro de una categoría o no, ¿no? Eso por un lado para Mariana y para Adrián, como de costumbre, además de Benjamin, también me gusta mucho, me interesa la paradoja, es un chiste argentino malo. No, desde que me mandaste el abstract y también cuando lo trabajábamos un poco, me quedó, por así decirlo, me quedé un poco fijado, para seguir diciéndolo con palabras técnicas, en la figura del fanático, ¿no? El fanático en el cruce entre capitalismo vacuo, capitalismo cultural y una religión ritual o una religión ritualizada. Pero se me ocurría preguntarte porque que también es una palabra que tiene su historia, ¿no? Reciente en Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo, los adherentes al gobierno, adherentes y adherentes al gobierno de los Kirchner, digamos, ¿no? De Néstor y de Cristina Kirchner, fueron acusados justamente de eso, ¿no? De fanáticos, de ser fanáticos, de ser radical, no radicales, sino fanáticos, gente que no piensa, que antepone la fe por sobre la razón, que no se podía discutir con ellos, ¿no? Entroncando en Argentina la larga tradición del peronismo y en general en cualquier patologización, por así decirlo, de una opción política que yo no comparto, pero que también, y hay una amiga, colega acá presente, escocesa, Brigid, que sufrió nuestros provincialismos argentinos la anterior reunión y que ahora espero que estemos siendo un poco menos jergosos en esto. También con Brigid y bueno, con Ariana compartimos la lectura de un ex filósofo, uno podría decir, ¿no? Y actual crítico cultural, o ex actual crítico cultural, como Mark Fisher, en donde la idea del fanático, del fanatismo, tiene otra vuelta, ¿no? Más allá, ¿no? de Mark Fisher en sí mismo y su propia historia, ¿no? Con Nick Land y todos esos de venir, ¿no? Pero como que hay un costado, ¿no? Un coté no meramente ridiculizable o tonto o fanático del fanático, ¿no? También el fanático hay una fuerza en alguien que cree fanáticamente en sus ideas, ¿no? O casi uno podría decir mesiánicamente en sus ideas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esa sería un poco la pregunta, si no hay ahí una de contemplación también de una potencia del fanatismo, ¿no? Y de casi como si uno dijera, de la obcecación o de estar hiperconvencido reflexivamente de una idea. Así como Mariana lo del textualismo, por así decirlo, presidencial, y Adrián lo de esto del fanático, gracias a los dos de vuelta, y los escuchamos. Perdón. Sí, bueno, a nosotros lo que nos pasa es que nuestras unidades de análisis están limitadas por el enfoque teórico que nosotros utilizamos. Que sabemos que la articulación de estas ideas y aparte más que nada también con el ida y vuelta, ¿no? que se produce con sus seguidores, va mucho más allá del manifiesto electoral, de los debates y de este tipo de discursos. Y claro, nosotros podríamos también haber abordado esto desde una definición o una perspectiva teórica más político-estratégica, ¿no? Del populismo, como bien acabas de nombrar, que también en mi ley está muy presente, ¿no? Una lucha por el control del gobierno, por el control de las políticas, por el control de los valores centrales de una comunidad, ¿no? Y creo que esto también se está viendo mucho en lo que decía Adrián del Milei post-electoral, ¿no? El Milei gobernante, que está proponiendo, ¿no? Un estilo de conducción o de gobierno que intenta por momentos evadir como los procedimientos, ¿no? Los canales más democráticos, pero bueno, como mencionaba al principio, el enfoque ideacional del populismo tiene como característica o como su principal ventaja o desventaja también visto de otro punto de vista, es que se ha operacionalizado de una manera muy consistente para medirlo, ¿no? Y lo podemos medir tanto tanto en opinión pública como en partidos o en líderes. Entonces, por eso un poco nos decantamos por esta definición y que nos permitía también comparar con otros trabajos que se habían hecho previamente para analizar otros populismos de derecha radical.
Pero sí, sin dudas, hay otra cara, ¿no? Que es este perfil político que vos que comentabas, eh, que, que sí, que ofrece otros matices, ¿no? Que me parece muy, muy claro. No sé si contesto tu pregunta con lo que te... Vale. Me parece que la contestás, sí, sí. Querido Mauro, mira, yo lo que pienso a tu pregunta si el fanatismo podría ser pensado como una potencia que ligue, que genere, sobre todo en la relación con aquella llamada década ganada, entre comillas, en la cual de alguna manera gubernamentalmente se llamaría a los Kirchners también de una práctica fanática cultural o como quisiéramos. Yo creo que ahí hay dos preguntas de la filosofía política que no puedo dejar de hacer y es, ¿cuál es la potencia y cuál es el derecho con el cual pienso el fanatismo? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es el derecho? Pero entiendo que el fanatismo mesiánico es un puente entre la potencia y el derecho. Ahora veamos por qué. Néstor Kirchner sacó partido enorme de aquella democracia abierta por el terror y no por el deseo. Vamos a tomar esa fórmula de León Rosichner, filósofo argentino, al que no podremos olvidar para poder pensar esto, digamos. Venimos de una democracia mal nacida, escribe León Rosichner, nuestro gran filósofo de la izquierda, que dice, abierta por el terror y no por el deseo, nacida de la derrota entre la utopía y el terrorismo. Bueno, el fanatismo cultural de apertura de un populismo de izquierda partió de esta frase. ¿Cómo volver a cargar de deseo la utopía, vaciándola, si se quiere, del terrorismo? Si se quiere, del terrorismo. Bueno, ahí hay una relación entre potencia y derecho. Supongamos que venimos de un gobierno en el que la potencia afectiva se enuncia de una manera rápida y sencilla. La igualdad es la causa, la libertad el efecto. Bueno, Milei acaba de invertir a Alexis de Tocqueville en la democracia en América. ¿Está bien? Es decir, quiero mostrarles cómo este retorno al siglo XIX y a la lectura del siglo XX, si hubiera fórmulas de algún orden para ser usadas en el fanático, es clara. Lo que acaba de invertir es justamente las frases de Néstor Kirchner. La igualdad es la causa y la libertad del efecto es la frase de la democracia en América que Kirchner usó sucesivas veces, pero sobre todo cuando bajó el cuadro en la ex ESMA de Videla. ¿Está bien? El problema es entrar en una igualdad en la comunidad. A eso, como bien decís, Mauro, le fue otorgado el carácter de un cierto fanatismo. Sí, fue leído de ese modo. Pero digamos, un fanatismo con el que yo estaría completamente de acuerdo, porque estoy de acuerdo con Alexis de Tocqueville. Es decir, estoy de acuerdo con que evidentemente la igualdad es la causa y la libertad es el efecto. Primero porque soy profundamente nietzscheano y creo que cualquier libertad del querer es evidentemente la más peligrosa paradoja en el que queda encerrado un individuo, hombre, mujer o quien fuera. Eh, Ahora, la otra cuestión que está en juego acá es el problema de la violencia, ¿no? Porque León Rosichner, en Acerca de la derrota y de los vencidos, libro que publiqué en 2011, un libro final de su vida, dice que otro derecho sería posible. Recuerden todo el debate sobre el derecho en el gobierno anterior, si se encontraría ligado a una potencia afectiva previo a una ley de la violencia. Bueno, ahí el fanatismo del que hablábamos era un fanatismo que estaba ligado a ir un paso previo a la ley de la violencia, mientras que de alguna manera el fanatismo que practicaría
en el quid juris, quién juzga en Milei, es claramente un fanatismo de la ley de la violencia. Y es efectivamente la diferencia entre quién juzga y quién hace. Entonces, me parece que perviven entre esas dos formas, otra vez, de fanatismo, unas formas y contraformas que están batallando y pivotando, como si Milei no vendría de una inexistencia política ex nihilo, no viene a la tierra en un huevo ni nace de la nada, sino contraponiendo frase a frase los 10 años de gubernamentabilidad de un gobierno sostenido en una política de Estado colectivista al cual va a atacar directamente. Más allá de que ese populismo no le guste nada, el populismo a medias, como dijo Mariana, que está construyendo, tiene un problema serio, y es que a él le gusta el terror de aquel universo, o por lo menos manifiesta estar a favor del terror del universo, tal como dice Hayek apoyando a Margaret Thatcher. Es siempre mejor gobernar en una dictadura que en una democracia ilimitada. Una democracia ilimitada tiene partes malditas, para decirlo de algún modo, es decir, partes anárquicas, salvajes, irrepresentables, ¿no? Es decir, esa explosión de los muchos, de las muchas, que de alguna manera no deja de ser lo que escapa de cualquier categorización. Bueno, así lo define Claude Lefort pensando en Miguel Abençour. Justamente una democracia ilimitada o una democracia salvaje es la que tiene una parte maldita. Saca partido, evidentemente, de ordenar la parte maldita al fanatismo mesiánico de Milei. Ahora te devuelvo la pregunta. ¿Saca partido de ordenar la parte maldita de los muchos y las muchas el fanatismo mesiánico de Milei? Es decir, ¿saca partido de la historia del terror, de una democracia abierta por el terror? Es decir, saca partido de lo que llamaríamos una catesis fascista, es decir, una economía libinal del deseo fascista que siempre está en nuestro medio operando, y podría dedicarme a tratar muchos puntos de la historia argentina para verla emerger, pero sobre todo previo al primer gobierno de Perón, es decir, en la década infame. Si saca partido de la familia Venegas Lynch, que hunde sus raíces en la década infame para este fanatismo mesiánico, esto es lo que de alguna manera quisiera poner en escena. Porque los teóricos austríacos estadounidenses que él cita sí sacan partido de esta condición del terror y fundamentalmente apoyan el plan económico de Augusto Pinochet y Rafael Videla, de sus ministros de Economía y fundamentalmente de las tesis que suponía esto para un neoliberalismo como laboratorio en el Cono Sur. Es decir, es aquel fanatismo del terror el que implica el mesianismo de Milei. Bueno, lo que yo debería decir para terminar esto, que la verdad que es difícil responder, Mauro, es que cuando citó al Éxodo, al pasaje 33-34 del Éxodo, sí saca partido de ese fanatismo del terror. Es decir, no es cualquier pasaje del Éxodo al que cita, pero él no parte del pasaje 33-34, parte del 26. ¿Y por qué parte desde antes? Porque de alguna manera la única forma de criticar a gobernadores, senadores y diputados electos de la nación es volviendo a un fanatismo mesiánico del terror fundado en el Éxodo. El que se equivoca, la paga. Lo voy a decir de una forma fácil. El que se equivoca acá, la paga, porque esa es la ley del intercambio de la catesis fascista. Bueno, entonces yo me tomé el atrevimiento de decir que un fanatismo de derecha implica una catesis fascista libidinal. Es decir, el peor de los mundos posibles,
hacia donde alguien podría gobernar, porque no sabemos cómo este pivot entre forma y sustancia va a terminar. Si se queda en la forma, bueno, podremos ser perseguidos o como hoy, no podremos entrar a los edificios públicos, ¿está bien? A la mañana en los 11.000 despedidos, pero si entra en la sustancia, y esperemos que no, mi querido amigo del instituto, esperemos que no, porque si entra en la sustancia se va a llevar puestos los cuerpos. Este es el problema de la catesis fascista cuando comienza a operar de esta manera en el mesianismo. Esto es lo que dice el Éxodo. Algunos tendrán que morir. Hay una familia de los que tendrán que morir. No es que cita cualquier párrafo del Éxodo, cita ese. Es decir, los que traicionan a quien habla con Dios tendrán que morir. Me quedo ahí. Creo que es este fanatismo cultural, mesiánico, de ultraderecha, ligado a una catesis libidinal fascista que tiene un anclaje histórico en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nuestra democracia funciona con leyes y formas de la dictadura. Ahí vamos. Es decir, no conseguimos una democracia plena ni con ningún gobierno democrático del 83 hasta ahora. Esto es, no derogamos ni leyes de la dictadura, ni deseo fascista de las poblaciones, ni persecución de las diferencias, aunque nos pareció que el progresismo de zapato marrón del funcionariado lo había logrado. Perdón con la frase poética, le pertenece a Eliot, el progresismo del zapato marrón del funcionariado. Creímos que lo había logrado, mas logró una superficie, no desfondó. No desfondó lo cultural, litúrgico de la dictadura. Bueno, ahí me quedo. Es decir, la frase de Mauro sería, venimos de una democracia malnacida, lo cual es incómodo, duro, pero de alguna manera por lo menos nos permite el pivot de la paradoja, para no ser tan claramente analistas pragmáticos de lo que hay, ¿no? Nos permite una historia del pivot paradojal, ¿no? Hay algo de fondo que se nos escapa todo el tiempo. Y ahí se inscribe el fanatismo de Milei, que tiene muchos seguidores. Primero, en No, sí, los sí, 8 millones... perdón que te Sí, interrumpa, creo que efectivamente sí hay un poco, hablaremos con, en fin, creo que sí que efectivamente el ciclo los conversaremos un poco sobre eso con Florencia Anguileta y volviendo sobre la historia reciente y sobre esto que vos citaste mucho a Rosich, ¿no? A León, ¿no? Al que ruge, ¿no? Al hijo, para hacer un chiste también muy local, sino a pesar de diferencias políticas, a Burucúa, no quiero volverlo muy específico, muy local, muy porteño, pero sí Burucúa en un libro de contribuciones, habla de que algunos lo investigamos en algún momento, una larga tradición, una larga, no tradición, sino como una larga corriente de deseos fascistas, por así decirlo, o de deseos de represión, deseos de supresión, etcétera, que están presentes en Argentina, como no solamente en Argentina, y que se fueron efectivamente manifestando macroestructuralmente en algunos momentos de toda Argentina, pero efectivamente son parte del cuerpo social, de la sociedad, etcétera. Ese fue el motivo de mi tesis y libro, la responsabilidad colectiva ante la última dictadura, que en realidad es el deseo de represión de la sociedad para con la última dictadura, que, no, que, como decía, tampoco vino de un plato volador, ni nació en un reposo, sino que, bueno, se combina entre abajo y arriba. Pero no quisiera hablar mucho de vuelta, ya hablé, ya pregunté y demás. Nada, me metí simplemente para un poco, para spoilear que ese antecedente histórico micro de Milei, nada, también forma parte de las preocupaciones del ciclo. Perdón por esta nueva intervención interrupción e intervención. José Manuel, No, no pasa nada, Mauro. también me dejo Está en bien libertad. por alusiones te correspondía. Bueno, quedan 5 minutos, entonces si alguien más quiere preguntar algo y por favor las respuestas sean súper cortillas, están a tiempo y si no, pues cerramos la sesión. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, pues yo entonces diría que ya tendríamos que cerrar. Me ha parecido una charla muy enriquecedora, ¿no? Entonces agradezco mucho tanto a Mariana como a Adrián el haber venido, el haber participado. Ojalá que también vengan a las próximas charlas. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días
donde Mauro coordinará la siguiente, ¿no? Si no me equivoco, o Francisco, no estoy seguro. Pero bueno, coordinaremos entre los tres. Y bueno, espero que asistan, y si no pueden asistir en el momento en directo, pues igual vamos a subir en la cuenta del Instituto de YouTube todas las charlas a lo largo de estos meses. Así que bueno, muchas gracias por asistir y muy buenas tardes o buenos días a los asistentes. Adiós. Muchísimas luego, gracias Gracias. a todos y todas. Adiós. Hasta luego.